per presentar-vos la nostra setena obra. Comedia. De la improvisación. Sí. Comedia de la improvisación. Una comedia. Y aquí todos juntos lo que recuperamos es la creatividad del niño, de como cuando éramos niños y jugábamos. Esperamos que vosotros también disfrutéis como niños, ya nos lo diréis después. Y venga, que empiece la función. Muchas gracias por venir. Él está en cualquier lugar, pues sí, corazón. Ay, Luis, cariño. 3, 4 días portes malado. Pero 4 días que llevo así, ¿eh? Con esa cara. Ay, ¿Qué voy así? bueno. Mira, ya te dije. Molt bé, Anita. Tu, que deu ser com un camp de feina, oi? 4 días que voy así. Pues sí, molt malament, eh? El Lluís es troba molt malament, eh? Porta 4 dies vomitant, Sí. no para de Y vomitar. todo lo que como lo vuelvo a echar una vez. Venancio, mira, también lleva unos días. Tengo malestar general, Sí. y se me están empezando a caer los calcetines del hinchado. Están empezando a caer. Sempre es fa el fort, sempre es fa el fort, però també es troba malament, eh? No. Espera, et trobes malament, no diguis que no. Una mica de mal de panxa, vòmits, un mareig, de tant en quant, però res. I tu com te trobes? Yo bien. No voy a decir estar de riente, pero... No, a ella se le nota. Y encima del coche y por andar los machos. Espera no estar mai malalt. Y después llevo 4 días que se me va un poco la cabeza, ¿me entiende usted? Un poco mareos y vómitos, hoy después de ver lo de mi compañero Luis más todavía. Pero creo yo que esto es un poco de ellos. Trabaja usted... Sí, no, a la feina. Si estamos ahora en una fusión petroquímica nuclear, hacemos el colorante este verde plutonio, estamos poniendo, inyectando ahí. En Tarragona. Sí, aquí. La mateixa feina, sí. El meu marit que no es troba bé porta 4 dies vomitant. 4 días llevo así. Y esto el humo de la empresa, que sale humo negro. ¿Dónde trabaja? Uy, En la petroquímica ¿Tarragona también? también, sí. Eso no hay que nunca miedo, nunca es peor. Vamos a hacerle unas Ay, pruebas. mire, doctor, mire. Así lleva 4. Ya está. Buenas tardes. Hola. A ver si puede mirar a mi marido, que lleva como 10 días, que tiene mucho malestar, se le hinchan mucho las piernas, no duerme. 10 días que sea... Lleva así 10 días. O sea, o más. No, lleva 10 días. 10 días. No duerme, no No come. duerme, no come, las piernas las tiene hinchadas Sí, ya lo y veo. tiene mucho malestar general. Y claro, no sabemos de qué es. Pero a ver, ya en las visiones de los hinchazones se ven, pero lo que usted no sabe es que yo lo padezco y ella sufre las consecuencias. Y eso es lo que se tiene que... Eso es lógico entre marido y mujer, hombre. El matrimonio sufre el que lo ve, no el que lo está pasando. Le vamos a hacer unas pruebas. Vale. ¿Usted de qué trabaja? No me diga que trabaja en Tarragona. En la petroquímica, hace. Madre de Dios, esto es ya un poco ya más serio, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hacerle unas pruebas Vale. muy breve, porque esto ya va... Breve, Corre prisa. breve pero intensa.
Vamos a hacer unas pruebas, unas analíticas y sobre todo unas radiografías y algo de escáner. Vale. Pero una cosa sí le voy a dejar clara. Diga. La analítica y la radiografía, lo de anal me lo saco. Eso me lo voy a hacer. En esto ya no se preocupe que ya Lo otro sí. los escuderos ya se encargan de eso. Hombre, pero más. Vale. Que hay cosas que- Muy bien. Tengo los resultados diagnósticos. Tengo una buena noticia por una parte. Y por las otras 3 partes, mala. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Las sorpresas que se van a llevar. Bueno, venga, va. A ver. Pues, ¿Algún tratamiento, alguna cosa? resultado, conclusión, señoras. Nos tiene usted intrigados totalmente. Que lo sepa. ¿Tienen ustedes a los 3 maridos embarazados? How can I resist you? Mamma mia, does it show again? Mama, just how much I miss you. Isn't it broken Dale, tío, ¿tú te crees? Ay, qué depresión que lleva, Dios mío. Quiere bajar en la faena. Quiere bajar en la faena. Y encima que no me vaya a ser niño, que no sea niño. Que no sea niño. No estaba contento, ¿no? ¿Tú qué quieres? 2 nenas. Mira, qué contento están. Estamos desde el canal 9 para informarles de una gran noticia sensacional de la historia de la humanidad. Porque se trata de una cuestión embarazosa. Honorable por la Universidad de Petrus Patrus, ¿a qué se debe esta cuestión de embarazo anormal que los embarazados son los padres? Primero añadir una cosa, lo tienen jodido los padres, porque lo tienen difícil. ¿Sí? Y sobre todo estamos examinando porque no son los primeros casos que ocurren, porque venimos informados de que ha sucedido en varios sitios que tocan petroquímicas. Es una cosa que evoluciona ahora actualmente y se está desarrollando, gracias a Dios, que así ya no todo depende solo de la mujer. El hombre también ahora va a tener parte de su ocupación, cambio de pañales, caquitas, Ah, va a estar ocupado. papillas, sí, va a estar ocupadísimo. Y tendrá que empujar. Seguro. ¿Empujar por dónde? Ah, bueno, yo no sé, ¿no? No, hay que empujar. Pero a nosotros... ¿Qué parece una ambulancia? ¡Ya llega! ¡Ya lo tiene! Tranquilo, cuidado el padre. ¡Madre! Yo lo sé, niño, ¿qué te digo? Daré 2 y si... ¿Te duele? Mira arriba. Que si no, no duerme. ¡Presa! ¡Oye! Aunque sea